Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Precioso tú eres, Jesús. Gracias, Jesús. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Este que les habla es el pastor José Pérez. Estamos dando comienzo a nuestro segmento Blog Pensando en Voz Alta. En esta tarde preciosa les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que en esta tarde preciosa, pues, alabado sea Dios, estén disfrutando de las ricas bendiciones del Señor en esta hermosa tarde. Alabado sea tu nombre. Espero que hayan disfrutado grandemente de todo lo que el Señor nos concede. Quisiera en esta tarde pedirles, antes de comenzar, que compartan el video para que así la bendición comience a fluir en una manera especial en este día precioso, en esta tarde hermosa. Alabado sea Dios. Y que la palabra del Señor comience a fluir en una manera especial. Bendito eres, Jesús. Alabado sea Dios. Esta es tarde de bendición, mis queridos hermanos. Alabado sea tu nombre. Precioso tú eres, Jesús. En esta tarde hermosa traigo un tema que es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque hay algo que la Biblia enseña, que el apóstol Pablo establece. Alabado sea Dios. Bendito sea tu nombre. Y quisiera que en esta tarde, pues, de una manera u otra, pues, presten atención a esta palabra, a este mensaje, a este consejo, porque la palabra de Dios, más que un mensaje, es un consejo. Alabado sea tu nombre. Es un consejo que Dios viene de la misma mente de Dios. Alabado sea tu nombre. Dios bendiga a mi hermana Dora. Alabado sea Dios en este día hermoso. Que el Señor le dé salud y vida en abundancia, así como a Willy también. Alabado sea Dios. Que Dios me los bendiga en una manera especial en esta tarde. Estamos aquí dando comienzo a nuestro programa. Quisiera leer varias
varios versos de la Escritura. Y el primero de ellos se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versos 16, que dice de la siguiente manera: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quisiera que vayan a Isaías capítulo 55. Y ahí en Isaías capítulo 55 vamos a leer, alabado sea Dios, el verso 8 en adelante, que dice de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo, alabado sea Dios Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estas dos porciones de la Escritura son los versos base que he escogido para desarrollar este pensamiento en este día hermoso, en esta tarde hermosa. Y quisiera pues que prestaran atención, porque es importante que la iglesia entienda que tenemos la mente de Cristo, que el creyente entienda que tiene la mente de Cristo. Y el tema que yo le puse a esta reflexión es: ¿cómo debería pensar un cristiano que tiene la mente de Cristo? En base a ese pensamiento, a esa pregunta que es el tema de hoy, quisiera hacer varias preguntas también para reflexionar y poder entender lo que Dios nos quiere hablar. La primera de ellas es: ¿estamos pensando como piensa Dios? ¿Verdaderamente creemos que estamos pensando como Dios piensa? Tal vez usted dirá, pero es imposible pensar como Dios piensa. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos un privilegio que no tuvo el profeta y los hombres del Antiguo Testamento, y es que el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Y como el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, se supone que quien piense, que quien hable y quien actúe es el Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. El problema consiste en que a veces creemos que porque tenemos el Espíritu Santo ya no tenemos que hacer nada. No, mi hermano, no. Nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de cederle al Espíritu Santo todo nuestro ser, toda nuestra manera de vivir. Debemos permitir al Espíritu Santo que sea Él quien tome decisiones, quien piense por nosotros, quien nos instruya y nos enseñe y nos guíe a hacer la voluntad de Dios. Por eso la pregunta es: ¿estaremos pensando como piensa Dios? ¿Estaremos mirando, escuche bien, las cosas como las ve Dios? Oiga bien, ¿sabe qué? Nosotros los creyentes, alabado sea Dios, tenemos que entender que la forma en que Dios piensa muchas veces es muy diferente en la forma que usted y yo pensamos. Porque y déjeme decirle algo: tenemos la mente de Cristo, porque el apóstol no dijo que íbamos a tener, sino que dijo que tenemos. Pero una cosa es tener algo y otra cosa es saber cómo utilizar ese algo. Una cosa es tener algo y saber cómo, alabado sea Dios, o cómo funciona ese algo, o cómo debemos adaptar nuestra vida a ese algo. Oiga bien, fíjense, hermano, debemos hacer otra pregunta, porque el apóstol Pablo dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Pero Dios en el Antiguo Testamento, alabado sea Dios, dirigiéndose al pueblo de Israel a través del profeta Isaías,
le dijo lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahora, ¿por qué razón? ¿Qué fue lo que sucedió? Que Dios llegó en un momento dado a decirle a Israel: es que ustedes no piensan como yo pienso. Ustedes no están viendo las cosas desde el punto de vista como yo las veo. Ahora, ¿por qué razón Israel llegó a ese extremo de no pensar como Dios pensaba? No ver las cosas como Dios las veía. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjense, hermano. ¿Sabe que los pensamientos y los caminos de Dios no son los de las personas? Lamentablemente. Pero cada uno de nosotros como iglesia tenemos el privilegio de pensar como Dios piensa, o de llegar a pensar como Dios piensa. Mire mi hermano, no estoy diciendo que lleguemos a pensar como Dios piensa en su naturaleza, que está fuera del entendimiento humano. No es a eso lo que se refiere. No, porque jamás podremos llegar a pensar como Dios piensa. Lo profundo de su mente, de su pensamiento, de sus conocimientos. Pero hay una manera en la cual podemos llegar a pensar como Dios piensa, o dos maneras: a través del Espíritu Santo, pero también a través de su palabra. Fíjense, hermano, fíjense cómo Dios le dice a Israel, como Dios se dirige al pueblo de Israel, diciéndole: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Alabado sea Dios, dijo Jehová. Fíjense, hermano, hay algo que usted y yo debemos comprender en esta tarde, y es que los pensamientos y los caminos de Dios, de Dios, no son escuchen bien, los de la persona natural, lo del hombre natural. El hombre natural no puede pensar como Dios piensa. No puede ni siquiera, alabado sea Dios, entender la manera en que Dios piensa. Pero, escuchen bien, pero los hombres o los seres humanos pueden renovar y transformar, escuchen bien, su mente y su corazón al buscar a Dios, al acercarse a Dios. Escuchen bien, fíjense que Romanos, el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 12, él llega a una conclusión en el Espíritu, dirigiéndose a la iglesia de Roma, a la iglesia de los romanos, en el capítulo 12. El apóstol se dirige a la iglesia de Roma, expresándole los deberes que los cristianos son responsables de llevar a cabo. Fíjese, miren lo que dice el apóstol en el capítulo 12, verso 1 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, escuche bien, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, escuche bien, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el apóstol, dirigiéndose a la iglesia a través de esta carta de los romanos, pero también dirigiéndose a nosotros en este tiempo, porque la iglesia somos nosotros en este tiempo. Así como la iglesia de los romanos fue parte de la iglesia de Jesucristo en el tiempo del apóstol, nosotros también somos la iglesia de Jesucristo. Y además de ser la iglesia de Jesucristo, somos el cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia que Cristo es la cabeza, o sea, el que piensa. Pero en el verso 2 el apóstol dice algo bien importante, y es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, escuche bien, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Escuche bien, de vuestro entendimiento. O sea, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas debe ser renovada, para que así veamos las cosas como Dios las ve y pensemos como Dios piensa.
Por eso él dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que la importancia y lo importante de pensar como Dios piensa es entender y saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sabe que una persona que tiene la mente de Cristo y piensa como Dios piensa, escuche bien, no hace su propia voluntad? Entiende que no debe hacer su propia voluntad, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso el varón o la mujer o el cristiano que tiene la mente de Cristo no toma decisiones y primero no habla con Dios, no le pregunta a Dios y le pide a Dios que le dé ese entendimiento, ese pensamiento que viene de lo alto para tomar esa decisión no conforme a su deseo, sino conforme a su voluntad. Fíjense, hermano, el apóstol hace una expresión que debemos analizar en esta tarde, y es que él dice, no os conforméis a este siglo. O sea, la palabra siglo aquí es a este tiempo, al sistema de este mundo, a cómo este mundo piensa. Pero también él dice, si no transformaos. O sea, cuando él habla de transformarse, lo que está hablando es que cada uno de nosotros como cristianos tenemos un Espíritu Santo que nos va a ayudar a cambiar los pensamientos terrenales por los pensamientos del cielo. Fíjese, sabe que cada creyente debe, escuche bien, deben tener un deseo intenso de agradar a Dios con amor, devoción, adoración y santidad, hermano. Debe haber un deseo intenso en nuestros corazones de adorar a Dios, de buscar el rostro de Dios, de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo podemos llegar a hacer eso? ¿Sabe cómo? Cuando adaptamos nuestra mente a la mente de Cristo. Cuando permitimos que sea Cristo a través del Espíritu Santo quien piense por nosotros, quien tome decisiones por nosotros y que nos lleve a sentir o anhelar ese deseo, esa pasión de adorar a Dios. O sea, y eso es entendible, hermano. Debemos entender con mucha claridad, alabado sea Dios, que de la única manera que podemos hacer la voluntad de Dios y caminar conforme a la voluntad de Dios es permitirle a Dios a través del Espíritu Santo que comience a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Fíjense, hermano, que el mayor deseo, escuche bien, de cada uno de nosotros, escuche bien, debe ser el de llevar una vida, bendito sea Dios, de santidad y ser aceptados por Dios. Ese debe ser nuestro mayor anhelo, ese debe ser nuestro mayor deseo. Llegar, escuche bien, o llevar una vida de santidad y ser aceptados por Dios. Pero para eso, alabado sea Dios, debemos hacer algo que a veces nosotros no tomamos en cuenta, y es, ¿sabe qué? Alabado sea Dios, separarnos del sistema de este mundo. No enfocarnos en las cosas de este mundo, sino enfocarnos en las cosas del cielo. Oiga bien, y a medida que nos vayamos cada día separando del sistema de este mundo, nos vamos a acercar más a Dios. Por eso el apóstol dice, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo aquí es sistema, o sea, o mundo. ¿Sabe que cuando la Biblia habla de sistema o de mundo, está hablando de un sistema?
Y ese sistema es el tipo de sistema que se mueve en este mundo, que la Biblia dice que es gobernado por el mismo Satanás. Y el sistema de este mundo es contra Dios. No quiere saber de Dios. Rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. Y si rechaza todo lo que tiene que ver con Dios, nos rechaza a nosotros. Porque el mismo Señor dijo que como a Él lo aborrecieron, a nosotros nos iban a aborrecer. Porque el sistema de este mundo no quiere saber de Dios. Porque está gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Escuche bien. Es importante que nosotros entendamos esto, hermano. Tenemos la mente de Cristo, pero necesitamos con urgencia permitir que esa mente de Cristo en nosotros, que es Cristo en nosotros, el Espíritu Santo tomando el control de nuestros pensamientos, emociones, deseos, pasiones y todas esas cosas, comience a moldear nuestro pensamiento al pensamiento de Dios, conforme al pensamiento de Dios. Escuche bien. Cada cristiano debe vivir, escuche bien, para Dios. Cada uno de nosotros debemos entender que debemos vivir para Dios. Escuche bien. Adorándolo, obedeciéndolo y oponiéndonos al pecado. Oiga bien. Y no solamente eso, sino respaldar la justicia de Dios. Y resistir, alabado sea Dios, y aborrecer el mal. ¿Sabe qué? Que el que tiene la mente de Cristo ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Eso suena fuerte, pero es una realidad. Se supone que un creyente que tenga la mente de Cristo odie las cosas de este mundo. Y cuando hablo de las cosas de este mundo, no me estoy hablando que dejemos de estudiar, que dejemos de trabajar, no. No es a eso lo que me refiero. Me refiero al sistema de este mundo que está, alabado sea Dios, adaptado a una filosofía humanista que aborrece a Dios, aborrece todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Cómo nosotros podemos, si tenemos la mente de Cristo, respaldar algo que aborrece a Dios, algo que Dios aborrece, algo que a Dios no le agrada? ¿Cómo? Es importante, hermano, que entendamos esto en esta tarde. Si tenemos la mente de Cristo, debemos ver las cosas conforme a como Dios las ve, de la forma que Dios las ve. Oiga bien, hermano. ¿Sabe que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, alabado sea Dios, diariamente? Debemos presentar a Dios nuestros cuerpos muertos al pecado y como templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo no somos cualquier cosa, hermano. Usted y yo somos el templo del Espíritu. Y como templo del Espíritu, Cristo habita en nosotros. Y esa santidad que viene de arriba del cielo debe prevalecer. Oiga bien, tenemos, alabado sea Dios, que entender que somos el templo del Espíritu Santo. Y si somos el templo del Espíritu Santo, debemos pensar como piensa el Espíritu Santo, como piensa Dios, como Cristo piensa. Nuestros pensamientos no deben ser contrarios a los pensamientos de Dios. Nuestra forma de ver las cosas no debe ser contraria como Dios las ve. Oiga bien. ¿Sabe que Pablo está dando a entender que el creyente debe, número uno, comprender que el sistema del mundo actual es malo? Es malo.
No tiene nada de bueno. Escucha bien, estamos hablando del sistema, no del mundo. Como tierra, como planeta, no. Hay que separar entre lo que es el mundo como el planeta y lo que es el sistema que se mueve en este mundo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Debemos entender que el sistema de este mundo es malo. Porque el sistema de este mundo está gobernado por Satanás. Cristo mismo lo llamó el príncipe del mundo. ¿Por qué príncipe? Porque Él es el que gobierna el mundo hasta donde Dios se lo permite. O sea que todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, proviene de Satanás. Y nosotros como creyentes, teniendo la mente de Cristo, debemos aborrecer eso. Alejarnos de eso. No participar de esas cosas. Porque no, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. No, estamos aquí, pero no pertenecemos a este mundo. No pensamos, no caminamos, no actuamos como los del mundo. Se supone que sea así. Oiga bien, es importante que usted y yo comprendamos esto, porque es importante, hermano, que usted en el día de hoy entienda lo que es tener la mente de Cristo. Lamentablemente hay muchos cristianos que tienen la mente de Cristo, pero no saben que tienen la mente de Cristo. No entienden cómo usarla, no comprenden cómo usarla. Sabe que para usar y para que la mente de Cristo se desarrolle en nuestras vidas, tenemos que hacer dos cosas importantes: tener comunicación con Dios y tener intimidad con su palabra. Porque es la palabra de Dios la que va a comenzar a desarrollar esa mente, a desarrollar esa forma de pensar como se piensa en el cielo. Se supone que un cristiano piense como se piensa en el cielo, no como piensa el hombre del mundo, el hombre carnal. Porque la Biblia dice que el hombre carnal piensa en las cosas de la carne, pero el hombre espiritual, o sea, piensa en las cosas del espíritu. Y las cosas de la carne son las cosas del mundo, las del espíritu vienen de arriba. Oiga bien, escuche bien. El segundo punto: el cristiano que tiene la mente de Cristo debe estar en contra de las, escuche bien, formas en que este mundo piensa. El creyente que tiene la mente de Cristo debe estar en contra del pensamiento del mundo, de la forma en que el mundo piensa, de ese sistema filosófico de este mundo, que es contrario a Dios. Se supone que un creyente no piense, escuche bien, no piense como piensa un mundano. Porque el hombre del mundo piensa diferente. Porque la sabiduría del hombre del mundo es una sabiduría carnal, terrenal, que la Biblia le llama diabólica. Oiga bien, en Santiago, una sabiduría que no promueve la paz, sino promueve la contienda, el celo, la envidia. Lleva al hombre a creerse más grande que el otro. Esa es la forma en que piensa el mundo. Pero se supone que la iglesia no piense de esa manera. Por eso el apóstol, alabado sea Dios, nos quiere enseñar en esta tarde que no debemos pensar como piensa el mundo. No debemos actuar como actúa el mundo. No. Never. Jamás. Oiga bien. Fíjense que el mundo, la forma de pensar en el mundo, tiene, alabado sea Dios, o está en contra de Cristo
y de la palabra de Dios. El pensamiento bíblico, el pensamiento que viene del cielo, no cabe en la mente del mundano, del hombre que no es cristiano, del hombre que está atado a las normas de este mundo. Hay una total contradicción y oposición. Alabado sea Dios, a Dios y a su palabra. Fíjense que el punto número 3 nos enseña algo muy interesante, y es que el que tiene la mente de Cristo debe despreciar lo malo y amar lo justo. El que tiene la mente de Cristo se supone que aborrezca, que odie lo malo, la maldad, el pecado. Pero alabado sea Dios, que ame lo justo. A veces debemos sacar tiempo para evaluar nuestro comportamiento, para examinar qué pensamos, a qué le estamos prestando atención, qué nos agrada. Es importante que saquemos tiempo, hermano, y nos sentemos a analizar, a pensar qué hemos hecho, qué decisiones hemos tomado, qué nos está agradando que a Dios no le agrada, qué nos está llamando la atención, y si lo que nos está llamando la atención es contra de lo que Dios establece. Oiga bien, mire lo que dice en Primera de Juan 2, 15 al 17. Vamos a Primera de Juan 2, 15 al 17, hermano, un momentito. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Mire lo que dice la Biblia. El apóstol, guiado por el Espíritu, y el apóstol tenía la mente de Cristo. Por eso fue un hombre que Dios le reveló muchas cosas importantes para la iglesia. Mire lo que él dice en Primera de Juan capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Oiga bien, cuando el apóstol dice no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, él no está diciendo, escuche bien, que dejemos de trabajar, que dejemos de hacer cosas que en este mundo debemos hacer. No, no es a eso lo que él se refiere. Cuando él dice no améis al mundo, él lo que está diciendo es, no amen el sistema de este mundo, no se conformen al sistema de este mundo, no vivan conforme al sistema de este mundo. Porque este mundo es contra Dios, este mundo aborrece a Dios, este mundo aborrece la iglesia, este mundo aborrece la palabra. Y dice, si alguno, mire mi hermano, ¿sabe qué? Este mensaje no es para el mundo, este mensaje es para nosotros. Esto se escribió para la iglesia del primer siglo, pero es también para nosotros hoy, porque la iglesia del primer siglo es la misma de hoy. No son los mismos hombres y mujeres, pero somos la misma iglesia. La iglesia no ha cambiado, el mundo cambia, el hombre cambia, pero la iglesia no ha cambiado, porque la iglesia está sujeta a Dios, a la palabra de Dios, y la palabra de Dios no cambia. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer y de hoy, de siempre. Y dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oiga bien, mi hermano. Debemos examinar nuestro caminar diariamente. ¿Qué nos está llamando la atención? ¿Qué pensamientos están cautivando nuestra mente? Dicen que la mente es el campo de batalla donde Satanás dirige sus ataques, y eso es una realidad. Por eso nosotros debemos no buscar la mente de Cristo porque la tenemos, sino desarrollarla, hacerla crecer, que madure a través de la oración, a través de la palabra, teniendo comunión con la Biblia,
cerrando nuestros oídos a cosas que son contra Dios y la palabra. Por eso Él dice, alabado sea Dios, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en Él. Ahora, ¿por qué razón Él dice esto? El verso 16 lo dice. Porque todo lo que hay en el mundo, o sea, todo lo que hay en este sistema corrompido, dice, los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Las cosas que el mundo ama, la vanagloria, el ser más grande que otro, hombres y mujeres llenos de egoísmo, cuyo ego, alabado sea Dios, los tiene creyendo que son lo más grande que existe. El egoísmo y el egocentrismo y la egolatría son parte del sistema de este mundo, cosas que Dios aborrece. Por eso dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, que nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, no en las de abajo. Pero hay algo que dice Juan, que usted y yo debemos en esta tarde llevarlo a nuestro corazón y retenerlo. Y es lo que dice el verso 17. Y el mundo pasa. O sea, este sistema va a pasar. Este sistema va a desaparecer. Este sistema, alabado sea Dios, tarde o temprano va a dejar de existir. Porque Dios va a establecer un sistema conforme al cielo. Ese no es el tema hoy, pero entiendo que deben entenderlo. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo hace su propia voluntad. El mundo vive conforme a la voluntad de Satanás. Pero usted y yo debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vivir para Dios, amar a Dios, servirle a Dios, alejarnos cada día más del sistema de este mundo. Porque usted y yo estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Oiga bien. Seguimos, hermano. Seguimos. Fíjense, hermano. Hay algo que quiero terminar en esta parte, alabado sea Dios, para luego pasar a la próxima parte y terminar el mensaje. La pregunta que nos debemos hacer es, entonces, ¿qué es tener la mente de Cristo? ¿Para qué sirve tener la mente de Cristo? ¿Qué importancia tiene que nosotros entendamos que tenemos la mente de Cristo? Vamos un momentito a 2 de Corintios. Y en 2 de Corintios capítulo 2 vamos a ver algo muy interesante, para que podamos entender lo que es realmente y por qué Dios insta en que tengamos la mente de Cristo, en que la tenemos, en que la desarrollemos. Fíjense, hermano, cuando leemos el verso 14 de 1 Corintios capítulo 2, el apóstol dice algo muy importante. Dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre carnal, el que no tiene el espíritu, el que vive conforme a la carne, el que piensa conforme a la carne. No percibe las cosas que son del espíritu. O sea, el hombre carnal, el hombre que está muerto en delitos y pecados, no entiende las cosas del espíritu. No las comprende. Dice, del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, que lo primero que vemos aquí, que nos puede llevar a entender una de las cosas de mucha importancia
que por qué tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Sabe qué? ¿Cuál es? Que las cosas espirituales no se pueden entender con una mente natural, con una mente carnal, no, con una inteligencia carnal, no. Aquí, por más inteligente que seamos, no podemos entender lo que viene del cielo, lo que es del Espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a entender? Bueno, mire lo que dice el verso 15. En cambio, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién es el espiritual? El espiritual somos nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador y que estamos viviendo para Él y tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. A través del Espíritu comenzamos a ver lo que no se ve con los ojos carnales. Por eso hay que caminar mirando las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas y se pueden visualizar a través del Espíritu. Ahora, porque y él dice lo siguiente, pero él no es juzgado de nadie. Entonces es que él hace la pregunta, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, tener la mente de Cristo es conocer, número uno, la voluntad de Dios y el propósito y su plan de redención. Ningún ser humano que tiene una mente carnal puede comprender esto. Escuche bien, puede caminar o desear caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque para caminar conforme a la voluntad de Dios tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que pensar como Dios piensa. Oiga bien, por eso el verso 9 y 10 dice lo siguiente, escuche bien, el verso 9 y 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, o sea, a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Déjeme decirle algo. Muchos piensan que lo que dice aquí es para cuando lleguemos al cielo. No. Sí, cuando lleguemos al cielo vamos a ver cosas que aquí abajo no hemos visto ni podemos ver. Pero lo que está diciendo aquí, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, Dios las preparó para nosotros hoy. Hoy. Es hoy. Dios quiere que usted vea cosas que ojos no han visto, que usted oiga cosas que oídos no han escuchado y que lleguen a su corazón cosas, alabado sea Dios, que el hombre natural no puede percibir. Ahora, el verso 10 nos revela la razón por la cual Dios quiere que tengamos la mente de Cristo y sepamos que tenemos la mente de Cristo. Y es, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, es el Espíritu Santo el que revela cosas que ojos no han visto. Es el Espíritu Santo el que nos revela lo que está en la mente de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos revela y nos hace oír cosas que oídos no han escuchado. Cuando tú tienes la mente de Cristo, usted oye cosas que el ser humano natural no puede escuchar. Usted ve cosas que el ser humano natural no puede ver. Pero todo eso sucede cuando tenemos la mente de Cristo. Oiga bien. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a pensar como Cristo piensa, el que nos lleva a ver las cosas desde el punto de vista como Dios las ve, el que nos lleva a caminar por el camino que Dios quiere. Porque es el Espíritu Santo el que toma dominio de nuestro corazón
Y cuando hablo de corazón, no estoy hablando del corazón que palpita, no. El corazón del hombre es donde se asientan las emociones, los pensamientos, los deseos, las pasiones y muchas cosas más. Fíjense, hermano, tener la mente de Cristo significa, primero, hacer su voluntad y cumplir con su propósito y su plan de redención. Tener la mente de Cristo significa evaluar, escuche bien, evaluar, examinar y ver las cosas así como las ve Dios. Y darle la importancia que Dios le da. El mundo no puede ver eso y mucho menos le puede dar la importancia que Dios le da. Porque para el mundo estas cosas son locuras. Pero la Biblia dice que son locuras para los que se pierden. Oiga bien, para los que se pierden. Escuche bien. Tener la mente de Cristo es mantenernos amando lo que Dios ama y odiando lo que Dios aborrece. Esto suena fuerte, pero es una realidad, hermanos. Por favor, comparte este video para que la bendición fluya en esta tarde. Fíjense, hermano. Tener la mente de Cristo significa entender la santidad de Dios y deleitar y detestar el pecado. Oiga bien. La mente de Cristo, hermano, es muy importante que nosotros hoy día entendamos que tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo, alabado sea Dios, significa que miramos la vida desde el punto de vista como la ve Dios. Fíjense, hermano. Quisiera terminar con esto. Para que meditemos en esto y terminemos con el mensaje y comprendamos por qué Dios desea que entendamos que tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe que tu vida es un reflejo de lo que piensas? Nuestra vida es un reflejo de lo que pensamos en nuestros corazones. Oiga bien. Nuestra mentalidad, escuche bien, interna, es la que determina nuestro comportamiento externo. Lo que yo pienso, eso es lo que yo soy. Lo que yo pienso, eso es lo que yo hago. Dime qué piensas y te diré quién tú eres. ¿Sabe que somos lo que sembramos y cultivamos en nuestra mente? Hoy en día hay un movimiento diabólico. ¿Por qué es diabólico? Yo no sé si ustedes se han puesto a analizar esto. Han salido muchas personas por ahí con un pensamiento, pero es diabólico completo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que actúan y viven y se comportan como perros porque ellos dicen que son perros, piensan que son perros. Usted no ha escuchado hablar de eso o ha visto esas cosas. O sea que el hombre natural, el que no es espiritual, el que no le sirve a Dios, su mente está controlada por espíritus inmundos, al extremo que ya muchos piensan en su mente que son perros y actúan, viven y hablan y hacen todo como un perro. Qué tremendo, hermano, hasta donde el ser humano ha llegado por darle la espalda a Dios. Hay otros que dicen que son gatos. Usted tiene que haber escuchado sobre esto o haber visto esto. De esto es que estamos hablando, hermano.
Satanás tiene este mundo controlado y las mentes de los hombres que no tienen la mente de Cristo las tiene manipuladas. Hace con ellos lo que quiere. Escuche bien. ¿Sabe que el niño piensa como niño? Un niño piensa como niño. No tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que está haciendo bien y está haciendo mal. Porque su mente finita todavía no se ha desarrollado, no ha madurado. O sea, el creyente inmaduro se enfoca en una visión pasajera. Oiga bien, por eso el apóstol Pablo tomó como ejemplo que así como un niño crece y cambia su forma de pensar, los creyentes deben desarrollar, escuche bien, una fe inmadura en una fe madura. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo desarrollamos una fe inmadura en una fe madura? ¿Sabe cómo? Desarrollando la mente de Cristo a través de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que va a capacitar nuestra mente para comenzar a pensar como Cristo piensa. No crea que usted va a pensar como Cristo piensa si usted nunca lee la Biblia. Si no saca ni siquiera media hora para meditar en ella. Porque esta palabra es espíritu y es vida. Es más cortante que toda espada de dos filos, dice la palabra. Y dice que discierne cada uno de nuestros pensamientos. ¿Usted quiere pensar como Dios piensa? Aquí encontrará como Dios piensa. Y cuando usted encuentre como Dios piensa, va a pensar, a caminar y a pensar como Dios piensa y como Dios camina. Oiga bien, es importante que saquemos tiempo para las Escrituras, porque ellas son las que van a formar nuestro carácter, nuestra forma de pensar. Ella es la que nos va a llevar a tomar las decisiones correctas, qué hacer y qué no hacer. Así que en esta tarde, espero que este mensaje haya llegado a su corazón y que de hoy en adelante comience a buscar por la manera de desarrollar esa mente. Alabado sea Dios, que usted tiene, que es la mente de Cristo. Usted la tiene. Tal vez hasta el día de hoy no lo sabía, pero usted tiene la mente de Cristo. Pero una cosa es tener la mente de Cristo y otra cosa es comenzar a desarrollarla, a capacitarla por la palabra de Dios, teniendo comunión con Dios en oración. Así que Dios me lo bendiga. Comparte el video y espero que esta palabra haya sido de bendición. Gracias, mis queridos hermanos, y que Dios me los bendiga en esta tarde.